La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También se utiliza el término para definir a un grupo de producciones literarias surgidas en el seno del mismo país, periodo de tiempo o del mismo género, y también se le llama así al conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o una ciencia. La importancia de la literatura se sustenta en que nos ayuda a comunicarnos, expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar a las obras literarias atendiendo a su contenido. En concreto, podemos subrayar que hay básicamente tres géneros literarios: el lírico, el épico y el dramático. El género lírico, en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. El género épico. En su origen fue un género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdades o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, aunque puede entremezclarse también con la descripción y el diálogo. Y el género dramático, fundamentalmente ligado al teatro. Cada uno de ellos vendría definido por un modo de expresión y estilo propio que debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de estos géneros puede expresarse en verso o en prosa. Asimismo, los géneros están clasificados en subgéneros. Los subgéneros del género lírico se encuentran entre ellos la lírica coral de la Grecia clásica, la canción, que es un poema narrativo que expresa una emoción o sentimiento, el himno, una canción muy exaltada de origen religioso, nacional o patriótico, la oda, un poema reflexivo y meditativo que tiene que exaltar y elogiar un tema o asunto, la elegía, un poema meditativo y melancólico, el gloga, un poema bucólico, y la sátira, un poema mordaz. Los subgéneros épicos se dividen en verso y en prosa. En verso encontramos la epopeya, narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Poema épico, relata hazañas heroicas de un héroe nacional con el propósito de exaltar los valores de la nación. Los creados en la Edad Media se conocen como cantares de gesta, de tradición oral, se componían para ser cantados por juglares o los propios trovadores. El romance, narración en versos octosílabos con rima asonante en los pares, que describe acciones guerreras, caballerescas y amorosas. La fábula, relato en prosa o en verso de una anécdota de la cual puede extraerse una consecuencia moral o moraleja. Sus personajes suelen ser animales. La epístola, también escrita en verso, expone algún problema de carácter general. Y entre los subgéneros épicos en prosa se encuentra el cuento, narración breve de un suceso imaginario y con argumento muy sencillo. Aparece en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Aunque tradicionalmente poseían una intención moralizante, hoy su finalidad suele ser provocar en el lector una respuesta emocional. Apólogo, relato breve de finalidad didáctica moral. La leyenda, narración breve basada en un relato tradicional de carácter misterioso, sobrenatural o terrorífico. La novela, su auge en los siglos XIX y XX ha sido tal y sus variantes tan dispares que resulta difícil una definición rigurosa. Suele entenderse por novela una narración extensa en prosa con personajes y situaciones reales o ficticios. Implican un conflicto y su desarrollo que resuelve de una manera positiva o negativa. Subgéneros dramáticos. La tragedia, en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. La pieza de teatro, constituida por diálogos entre personajes y con un cierto orden. El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Y la farsa,
cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general manteniendo la cuota de credibilidad. En conclusión, podemos decir que los géneros literarios no surgieron espontáneamente. Estos alcanzaron su auge según la situación que se vivía en su época o el estado de ánimo del autor. Esto nos quiere decir que la literatura se puede transformar de un momento a otro, que varía de persona en persona. Los autores tienen variaciones en sus sentimientos. Es por eso que tenemos a nuestra disposición una gran variedad de obras de arte, ya sea de texto como de teatro, poemas o canciones.